Hola, les doy la bienvenida al canal. Hoy vamos a ver un contenido hermoso vinculado con la textura como un elemento visual básico también que nos permite comunicar visualmente y que también se incorpora a nuestras ilustraciones, a nuestros diseños. Así que vamos a ver ejemplos de esto. Vamos directamente al contenido. Gracias por estar ahí. Ahí vamos. Bueno, primero quería agradecer muchísimo a Cielo porque ella publicó una story en Instagram diciendo esto, la mejor profe youtuber del mundo mundial. Me encanta eso del mundo mundial, y sobre todo, ¿saben qué? Cuando uno le toma una fotografía a alguien con este amor, ¿no es cierto? Con este detalle, y después ella misma hizo esta especie de espiral amoroso. Yo estaba en ese momento dando clase en un patio y me parece que es muy lindo este gesto, el gesto de fotografiar a alguien con una mirada amorosa. Eso realmente lo valoré muchísimo, gracias cielo, así que te dedico este video a vos. Bueno, ya venimos de un conjunto de videos que están en el canal que te muestran elementos visuales básicos, que te muestran asuntos básicos de la morfología, asuntos que te permiten comenzar a diseñar, ¿no? Y entender claramente con qué elementos contás a la hora de comunicar visualmente. Así que bueno, este es uno más, que es el de textura. Vamos con los contenidos. Bueno, primero digamos que hay acá una cuestión que solemos olvidar y es que tenemos cinco sentidos, ¿no? El táctil, el auditivo, el olfativo, el gustativo y el visual. Sin embargo, vivimos en lo que se llama el imperio del ojo, ¿no? Parecería que el único sentido que cuenta es el visual y eso la verdad es que no nos favorece porque, aunque ustedes no lo crean, los ojos engañan y no siempre te permiten acceder a la verdad, los ojos, ¿no? Si es que se puede acceder a la verdad. En algún punto, por algo tenemos los cinco sentidos y sería muy bueno contar con un mundo que no tuviera tanto plástico por varias razones. El mundo plástico ha reemplazado, en lo que tiene que ver con la textura, a un conjunto de texturas naturales, ¿no? Por eso les pongo acá un gatito plástico. Y yo recuerdo una vez que cuando era chica me contaron que era bueno poner en las cunas de los bebés algunos elementos con distintas texturas, por supuesto para que, cuidando, ¿no?, su seguridad, pero el asunto de que los bebitos pudieran aprender la diferencia de la textura y que no solamente tengan en sus manos un peluche o un elemento plástico. Así que ténganlo en cuenta por ahí si tienen algún bebito y agréguenle a su cuna otro tipo de juguetes, ¿no? Que superen estas posibilidades del plástico, digamos. Bueno, dicho esto, vamos a la textura. La textura no es solo la apariencia externa, ¿no?, de los materiales, sino que también es el tratamiento que puede darse a una superficie a través de los materiales. Por eso les puse una foto que saqué de arena. Por ejemplo, podríamos, con un proceso de arenado, modificar un material, ¿no?, incidir en ese material y cambiar su textura. Entonces, esta definición nos viene muy bien porque es una definición general de lo que es textura y bueno, siempre tienen, les voy a dejar como siempre bibliografía, pero con esta definición de textura podemos comenzar para definir claramente. Bueno, ¿cuándo hay una textura? Cuando hay pequeños elementos que están yuxtapuestos, que componen en sí mismos entidades difícil de distinguir. Digamos, en una textura uno no puede ver cada uno de los elementos que la componen de manera tan sencilla, ¿no? En la medida en que uno empieza a ver estos elementos, ya de lo que estamos hablando, en principio es de una trama. Así que estos elementos tienen que perder su individualidad, como dice este texto, tienen que ser partículas pequeñas, no tienen que tener una significación propia. Esto que te estoy contando pasa con un papel de lija o pasa con este fondo que tengo acá atrás mío, que es una textura del piso de una terraza que yo fotografié. Entonces, es textura cuando estos elementos que la componen pierden su entidad, pierden su univocidad y uno puede ver claramente que se confunden y se yuxtaponen. Bueno, existen las texturas táctiles,
que se perciben, por supuesto, con el tacto, y en ese sentido tenemos rugosas, ásperas, suaves y un conjunto de texturas. Acá les puse un par para ilustrar lo que les estoy contando, que además pueden ser visuales. Texturas táctiles, esta foto yo la tomé en una feria en donde fui y miren lo que son los condimentos, las montañas de condimentos, qué hermosura, ¿no? El color y la textura táctil. Tengan en cuenta que la textura táctil y visual se combina con la temperatura de los materiales y con el sentido olfativo. Por ejemplo, en este caso era muy fuerte el sentido olfativo, ¿no? Pero también tienen que recordar, y para eso tengo un video en el canal que es el de la Gestalt, si lo quieren ver, que habla sobre la percepción, ¿no? Entonces tienen que recordar que hay una tendencia a percibir de manera holística, de manera integrada, ¿no? Entonces puede pasar que se te fundan en tu percepción el olor con la textura y con el color también. Eso es una cuestión estudiada por la Gestalt y bueno, puedes verlo, como te digo, en este video que te pongo acá. Existen también las texturas visuales, únicamente visuales, que son absolutamente lisas al tacto. Bueno, han ido avanzando en los materiales y, por ejemplo, esto es un mueble plástico que simula madera, todo lo que es en la línea de la melamina. Hay imitaciones muy precisas de distintos materiales, ¿no? Esas son texturas básicamente visuales. También existen texturas visuales que uno puede ver y a las que no puede acceder, como sucede con el cielo, ¿no? Es una textura visual, no táctil, inalcanzable. Y también yo pongo acá una categoría más que es especial y que es las texturas naturales. La naturaleza nos brinda texturas orgánicas que entre lo táctil y lo visual nos informan, nos dicen en qué estado está esa situación con ese elemento orgánico, ¿no? Fíjense, una manzana que está cerca de descomponerse, qué textura adquiere, una fruta recién pelada tiene una textura particular y uno puede percibir el estado de esa fruta gracias a la textura. Y también acá hay un ejemplo de una foto que yo tomé de piel. La piel también informa con su textura, ¿no? Creo que es importante, eso lo damos por sabido, pero la verdad es que está muy bueno detenerse y observarlo. La naturaleza es la gran maestra y realmente nos informa mediante texturas. Bueno, la textura además es expresiva, es significativa, comunica, ¿no? Transmite diferentes cuestiones y a mí me gusta la textura porque la textura te habla del paso de otros elementos, es como la huella de otra cosa, una textura, ¿no? Es índice de que sucedió algo y se combina, por supuesto, la textura con el color, con la forma, con la temperatura de los materiales, como te venía diciendo. Fíjense, esta es una foto que yo también tomé una vez viajando en un ómnibus, en un colectivo, y hacía mucho frío, entonces las gotitas de agua se depositaban en el vidrio y con la luz, ¿no? Porque por supuesto la luz y la sombra definen muchísimo una textura, son claves para poder interpretar la textura. Esta textura yo vi en el vidrio, hacía mucho frío esa noche y yo viajaba y esos son los puntitos de textura que me daba el líquido, ¿no? Que me daba esa agüita que se depositaba como gotitas. Y dibujé esta letra porque hacía frío y porque me parecía divertido dibujar con el dedo. Entonces muchas veces la textura lo que te muestra es el índice de que algo pasó por ahí, de que algo dejó su huella. Esto puede suceder con la textura, ¿no? Y ten en cuenta entonces también que las luces y las sombras definen las texturas. Bueno, las características de una textura se definen por tres condiciones de los elementos que las componen. Por el tamaño, si los elementos que las componen son un poquito más grandes, un poquito más pequeños, cambia la textura. También la densidad, o sea, cómo se organizan estos elementos, qué intervalo existe entre ellos, eso habla de la densidad de los elementos compositivos. Y la direccionalidad. A veces se nota cierta dirección, ¿no es cierto?, en una textura, como puede pasar con las vetas de la madera
o como puede pasar, por ejemplo, con este elemento natural tan hermoso que yo fotografié, donde se nota la direccionalidad en la textura, ¿no? Entonces, es interesante que comprendan cuáles son las tres características que definen una textura: el tamaño, la densidad y la direccionalidad de los módulos que la componen. Veamos ejemplos acá. Por ejemplo, en el caso de la arena, la textura es táctil, es visual y la direccionalidad depende, ¿no? Y es variable. Vos podés dibujar en la arena y cambia la direccionalidad de la textura. En el caso de la madera, esta es una textura táctil, visual y también es una trama porque empezamos a ver las particiones del plano en esta imagen que te pongo acá. O sea que conviven la textura con la trama, y eso es muy común. Y las vetas, por supuesto, te dan esta idea de direccionalidad. Así que bueno, fíjate cómo cada superficie, cada material tiene las características combinadas que te estoy explicando. Textura táctil, textura visual, trama, porque si lo ves de cerca se nota la trama del tejido. Este es un pañuelo que yo fotografié. Fíjate, este es el pañuelo, ¿no? Cómo tiene cierto brillo. Y lo que me parece interesante que veas es cómo se ve la trama. Entonces acá también tenés el ejemplo de textura, trama, conviviendo y direccionalidad. Me parece que estaría muy bueno que vos empezaras a ver distintos materiales considerando estas clasificaciones, ¿no? Para ir distinguiendo, para ir teniendo una visión más sutil de los objetos que te rodean y con ellos vas a poder comunicar mejor. Bueno, en el caso puntual del diseño gráfico, si tenés la posibilidad de trabajar con papeles, los papeles, ojalá tengas la posibilidad de tener papeles texturados, ¿no? Distintos grosores, distintos pesos de papeles que se suelen usar en tarjetas, en papelería, puede ser también en gráfica de envases. Entonces, la textura habla por sí misma, comunica, y en algunos casos, por ejemplo, te convendría imprimir en una tinta, pero en vez de gastar el dinero en otra tinta, lo gastas en un papel que tenga peso y que tenga textura. Fíjate cómo cambia el diseño si usas la textura como un recurso gráfico. Bueno, veamos algunos ejemplos de texturas y tramas aplicados a diseño de envase. Estas son unas bolsas de envases de carbón. Mira qué interesante. Esto es carbón hecho a partir de madera, ¿no? De cortes de madera. Entonces lo que tenemos es una textura visual, como si fuera un sello de la madera que quedó en el envase, ¿no? Y que la textura esta es índice de la existencia de la madera, ¿no? Y por supuesto la textura del propio papel, que es táctil, ¿no? Entonces es visual, es táctil y también incluye el índice de la presencia de la madera, la huella que dejó la madera. Míralo al envase cómo conforma, fíjate acá cómo conforma, cómo se ha diagramado de manera tal que conforma la huella del perfil del pedazo de madera utilizado para el carbón. Es interesante cómo usaron el envase. Y esta es la huella utilizada, ¿no? Para que vos veas cómo se puede utilizar la trama y la textura en diseño gráfico de una manera muy significativa. Y acá te quería mostrar un trabajo particular de un autor que se llama Nietzsche, que es un pintor, que trabaja combinando la textura con algunos otros elementos tecnológicos y hace estas obras, ¿no? Es un proyecto que representa la cuestión tecnológica, la cuestión de la naturaleza, trabaja las letras hechas como a máquina, pero a mano. Entonces, él lo que está mostrando, y ustedes si quieren después pueden ir, ya les voy a dejar por supuesto las fuentes, lo que está mostrando es esta combinación de lo humano con lo tecnológico en cada una de sus obras, pero es increíble cómo logra volumen con las combinaciones de materiales, ¿no? Esto es tinta cromada, lámina holográfica y pintura acrílica de tritonos fluorescentes, gel de yeso de hormigón sobre un lienzo. Todo esto está sobre un lienzo. Acá te muestro para que veas con otras imágenes cómo se valoriza la textura en estas obras que son obras de arte, pero que también tienen una influencia gráfica fuerte. Fíjense qué hermosura, y acá vemos claramente cómo se aplica este asunto que te contaba yo de la luz y las sombras,
y cómo se valoriza la textura con la luz y las sombras. Otras obras del mismo autor, fíjense cómo él utiliza la base de lo que sería la tela y trabaja las texturas encima, ¿no? Diferenciándolas de la parte tipográfica. Ahí tienen una de sus obras donde se ve claramente, no es un tamaño muy grande, esto debe tener 50 centímetros por 50 centímetros. Y también en su página web, que te la voy a dejar abajo en las fuentes, encontrás un conjunto de texturas que él vende, texturas digitalizadas. Bueno, te propongo acá que me contestes 4 preguntitas, como hacemos usualmente en este tipo de videos, por verdadero o falso. La primera dice, las características de una textura se definen considerando el tamaño, la direccionalidad y la densidad de sus elementos constitutivos. ¿Verdadero o falso? La segunda dice, la textura no es solo la apariencia externa de los materiales, sino también el tratamiento que pueden darse a una figura plana a través de los mismos. ¿Verdadero o falso? La textura es expresiva, significativa, emocional y es índice de la existencia de algo. ¿Verdadero o falso? En la trama, dice la 4, el módulo se distingue y en la textura no. ¿Verdadero o falso? Así que, bueno, acá te dejo estas 4 preguntas. Vos podés poner abajo del video 1, 2 y con el verdadero y falso al lado, como solemos hacer. Así, de paso, vas fijando los conocimientos. En todo caso, retrocedes el video si tenés alguna duda. Y bueno, gracias por participar de estas propuestas que les hago. Y bueno, suscríbanse si todavía no están en el canal. Ojalá les guste el contenido. Siempre les digo muchas gracias. Acá tienen varias fuentes de donde seguir aprendiendo. Gracias, gracias. Nos vemos prontamente en el próximo video. Gracias.